Hola, ¿qué tal? A continuación veremos la intervención del grupo número 2 con el tema lesiones por electricidad en el contexto de la materia de medicina legal. Grupo que se encuentra conformado por los compañeros Maximiliano Vera, Kelly Parrales, Kenia Bravo, Mateo Santillán y quien les habla, Josin Andrade. Muy bien. Quien les habla, Kenia Bravo. El día de hoy le vamos a exponer el tema lesiones por electricidad, cual tiene una breve definición que se encuentra establecida en la Real Academia Española. Esto lo define como la electrocución, como una acción o efecto de electrocutar, que ésta puede como matar por medio de una corriente o una descarga eléctrica. Bueno, por estos términos se ajustan a la práctica diaria, no son tan cotidianos, ya que una persona puede sufrir una electrocución y haber violencia. Bueno, por ende, de aquí en adelante utilizaremos el término de descarga eléctrica para referirnos al paso de la electricidad a través del cuerpo o trauma por electricidad. Bueno, en estas dos tenemos dos tipos de descargas, dos tipos de descargas eléctricas, las de origen atmosférico o natural que más adelante estaremos eh, viendo por cada uno de los tipos de las descargas eléctricas. Bueno, en la mayoría de las muertes accidentales por electrocución se producen también en adultos entre 20 a 34 años de edad, que por ende suelen ser pues, de la electricidad y por contacto directo con la corriente eléctrica de baja tensión. Por otra parte, los niños también están expuestos principalmente en lo que es un ámbito de hogar, en quienes los puntos de entradas habituales son la boca, la cara o las manos. Muy bien. Luego tenemos lo que es la clasificación. Estas clasificaciones por electricidad tienen diferentes tipos, tienen procesos y recuperaciones, que por eso mismo se clasifican a nivel global de distintas formas. Tenemos por tipo de corriente, en el cual tenemos la corriente alterna y la corriente continua, en el cual encontramos que la corriente alterna, que cambia de dirección periódicamente, es una de las más peligrosas a bajos voltajes. Esta causa contracciones musculares, tetánicas, un mayor riesgo de fibrilación por parte ventricular y es una frecuencia de unos 50 a 60 y es especialmente peligrosa. Luego tenemos lo que es la corriente continua, que esta corriente fluye en una sola dirección, generalmente menos peligrosa que la anterior, la AC, porque esta tiene unos voltajes similares. Causa una sola contracción muscular y esta tiene un menor riesgo de fibrilación cardíaca. Por otra parte, tenemos por voltaje, tenemos de alto y bajo voltaje. Las de bajo voltaje son lesiones causadas por electricidad doméstica e industrial de baja potencia. Estas ocurren normalmente dentro del hogar. Son lesiones superficiales, quemaduras en puntos de contacto o arritmias cardíacas. Luego tenemos por alto voltaje, que estas lesiones son ya un poco más graves, que son por contacto con líneas de transmisión y equipos industriales. Estas son no son tan cotidianas, ya que eh, percuten más en las personas que se dedican profesionalmente a trabajar con la electricidad. Bueno, en este también podemos ocasionar lesiones profundas y extensas, necrosis muscular masiva, un daño vascular y neurológico. Tiene un alto mayor porcentaje de mortalidad. También tenemos esta clasificación por mecanismos de lesión, que tenemos la lesión eléctrica verdadera y la lesión por flash. En la lesión eléctrica verdadera, la víctima forma parte del circuito eléctrico con puntos de entrada y salida identificables. En esta puede tener como referencia los puntos de contactos definidos, el trayecto de corriente interno, el daño de órganos profundos, efectos térmicos y eléctricos. Bueno, esta lesión proporcionalmente es de alto voltaje.
Luego, estas lesiones por flash, que son como un arco eléctrico, son estas quemaduras termáticas por calor intenso de un arco eléctrico sin paso de corriente por el cuerpo. Esta se puede dar en una temperatura de hasta 19.000 centígrados. En estas no hay paso de corriente, son quemaduras térmicas puras, lesiones superficiales que tienen un patrón de exposición. Luego, estas por trayecto de la corriente. Pueden clasificarse por horizontales, verticales y transtorácicas. Las horizontales son aquellas que van mano a mano. Estas son de clase baja porque son menos letales. Luego tenemos lo que son las verticales, que pues esta se da con más frecuencia en la cabeza, mano a pie. Y estas son más peligrosas ya que afectan partes del cuerpo más delicadas y comprometidas. Las transtorácicas afectan directamente al corazón y estas pueden ser una de las más letales. Luego también tenemos la clasificación por la gravedad clínica. En estas encontramos las leves, las moderadas y las graves. En las leves podemos encontrar quemaduras superficiales localizadas. En las moderadas, quemaduras profundas, alteraciones del ritmo cardíaco. Y las graves, por un paro cardiorrespiratorio, quemaduras extensas y rabdomiólisis. Estas tres clasificaciones se encuentran establecidas con más frecuencia en los hospitales por cómo las clasifican, dependiendo de cómo llega el paciente, de cómo se encuentra, cómo fue. Entonces ellos las clasifican en leves, moderadas o graves. Ok. Luego, en la siguiente diapositiva, encontramos lo que son los mecanismos de producción. Estos mecanismos son, estos mecanismos de las lesiones eléctricas, estos constituyen un tipo particular de traumatismo. Es diferente de los traumatismos mecánicos como los contusos o penetrantes. Su mecanismo de producción es la transferencia de electricidad, ya sea de bajo o alto voltaje, directamente hacia el cuerpo humano. Y suelen estar asociadas con una elevada de morbilidad e incluso o una mortalidad. En la mayoría de los casos son accidentales y tienen una capacidad de ser prevenibles. Pero sin embargo, cuando no resultan inmediatamente letales, pueden generar disfunción en múltiples órganos y tejidos. El daño ocasionado por la corriente eléctrica se aplica por varios mecanismos. Uno de estos puede ser el calentamiento tisular producido por el paso de la corriente. Cuando esta corriente ingresa al cuerpo, puede ir realizando este calentamiento tisular, lo que origina quemaduras térmicas, ya sean internas o por otro tipo externas. Electroporación, es decir, la perforación directa de las membranas celulares por la acción de la fuerza eléctrica. Luego también las contracciones musculares involuntarias, capaces de provocar caídas, fracturas y traumatismos secundarios. En estas contracciones podemos visualizarlas cuando la corriente es de un alto voltaje y provoca estas contracciones musculares involuntarias. Y bueno, a todo esto se le suma la desnaturalización de proteínas de membranas por acción eléctrica directa, así como la combinación de efectos térmicos y mecánicos, que generan un daño variable en órganos, nervios, músculos y huesos. Estas dichas alteraciones pueden manifestarse en forma de quemaduras externas, eh, arritmias y cardíacas, también pueden ser como lesiones internas o complicaciones neurológicas. La severidad depende de la intensidad de la corriente. Por esto, ahí puede darse el término de grave, media eh, o de manera moderada, leve. Ok, muy bien. A continuación, vamos a ver los problemas médicos legales que va a continuar mi compañero Max.
Buenas noches. Yo voy a hablar sobre también lo que es además problemas médicos legales, también sobre los mecanismos de producción. Si es posible, bueno, los instrumentos que los causan, disculpe. Ya, al menos en lo que serían los instrumentos que los causan, tenemos los agentes causales que se clasifican principalmente en dos categorías, que serían los vinculados con la electricidad industrial y aquellos que relacionados con la electricidad atmosférica. En este caso, en lo que respecta a la electricidad doméstica o industrial, los instrumentos con mayor frecuencia originan las lesiones son los cables de conducción y las instalaciones defectuosas, los aparatos eléctricos en mal estado, los transformadores y las líneas de alta tensión. Siguiente diapositiva para que se vea mejor lo que serían los instrumentos, por favor. Al menos estos elementos son diseñados para el beneficio humano. Claro está. Estos pueden convertirse en fuentes de riesgo cuando existe un manejo inadecuado, como cualquier tipo de invención humana como tal. Con la ausencia de medidas de seguridad o fallas técnicas, las lesiones que pueden derivar de este tipo de contacto suelen presentarse en un entorno más doméstico y laboral, generando, que, generando quemaduras en la piel hasta alteraciones cardíacas, como bien mencionó mi compañera. Puede ser graves, moderadas o leves, pero de igual manera una intervención, o más bien una intervención médica causada por temas eléctricos, es algo que puede ser muy grave a la larga, principalmente porque te causa problemas cardíacos, eh, hasta tic nervioso puede causar en un futuro. Ya, lo que es la electricidad atmosférica o natural, cuyo instrumento causal es el rayo. En lo siguiente diapositiva, por favor. Bueno, al menos la diapositiva que está siendo presentada, se pudieron ver las imágenes en la cual, por falta de cuidado o por directamente descuido del personal especializado, ocasionó accidente eléctrico o básicamente una lesión que pudieron resultar en una muerte o directamente en una lesión que la puede afectar en un futuro y desde la discapacidad. En este caso, las que son por origen atmosférico, los instrumentos de producción, sería principalmente el rayo, que constituye un agente natural de gran poder destructivo. Este fenómeno, conocido en medicina legal como fulguración, es capaz de provocar lesiones características por su intensidad y violencia. Tú dices, no va a caer un rayo, no vas a sobrevivir directamente. De ley tiene que haber una consecuencia. Al menos con alta probabilidad de producir un fallecimiento inmediato, si no, por decirlo así, de la víctima. A diferencia de la electricidad industrial, que no es inmediata con la acción humana, puede ser algo que pase, al menos en lo que es la industrial. Puede ser directamente un chispazo que te salga, que te puede dañar la mano, que te puede directamente alertar, porque al final, en cada terminación nerviosa que tiene el cuerpo humano, pues con la electricidad altera algo. En cambio, con un rayo es una causa que pasa tan inmediatamente que el cuerpo humano no está, básicamente es un fallecimiento inmediato. Al menos en lo que es la correcta identificación del instrumento que ha originado la lesión eléctrica, reviste una gran importancia en la medicina legal, pues no solo permite determinar la causa del daño, sino también establecer las posibles responsabilidades en el derecho. Al menos el análisis de la quemadura, marca o trayectoria de la corriente en el cuerpo de la víctima se convierte en una herramienta esencial para la administración de justicia y la prevención de futuros accidentes. Obviamente no va a ser lo mismo encontrar los tatuajes de un rayo, los tatuajes de, bueno, de lo que es la lesión causada por lo que es un elemento industrial a la de rayos directamente. Al menos los instrumentos que producen lesiones eléctricas pueden dividirse en elementos artificiales como cables, transformadores, aparatos eléctricos y líneas de tensión, y naturales presentados por el rayo, ya que estos demuestran que la electricidad, pese a ser indispensable para la vida, encierra un potencial al menos letal para lo que es el cuerpo humano, y en realidad, como todo, es en exceso malo. Ahora, por siguiente diapositiva, por favor, para ver lo que serían los problemas médicos legales. En el tema de los problemas médicos legales, las lesiones producidas por la electricidad representan no solo un desafío clínico, claro está, ya que tienes que identificar todo ese tipo de cosas, sino que también es un campo de análisis jurídico y forense, bastante complejo en realidad. En contexto cotidiano, estos incidentes pueden generar responsabilidad penal, civil, laboral y médica, así como la necesidad de peritajes especializados para determinar causas y responsabilidades. En esta tenemos lo que serían responsabilidad penal, responsabilidad civil y laboral y aspectos forenses, en los cuales, al menos en el diapositiva que está, voy a presentar los tres primeros. En lo que sea responsabilidad penal, es que cuando una persona sufre de lesiones eléctricas,
es fundamental determinar si fueron consecuencias de un accidente inevitable, de negligencia o de un acto intencional, ya que en el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, tipifica como el delito de homicidio culposo o las lesiones culposas como la descarga que ocurre por descuido, imprudencia o falta de medidas de seguridad. Si la electricidad se utiliza con dolo como medio de agresión, se configura un delito contra la vida o la integridad personal, lo que sería homicidio, tentativa de homicidio o lesiones dolosas. En responsabilidad civil y laboral, el Código del Trabajo establece directamente que los empleadores deben responder por los accidentes derivados de la actividad laboral, incluidos los eléctricos, y otorgar indemnización por incapacidad temporal. Directamente, estoy cumpliendo con mi jornada laboral y me pasa un accidente en ese momento, tema derivado directamente del trabajo que estoy realizando, el empleador tiene que asumir los gastos médicos, asumir los gastos médicos, dependiendo del seguro que tenga, y también directamente dar los días de incapacidad. Ya. Al menos en temas de incapacidad puede ser permanente o puede ser directamente temporal, como ya hemos visto también en clases anteriores. De igual manera, la Seguridad Social cubre también prestaciones a las víctimas de electrocución en el trabajo. En sede civil, cualquier persona afectada puede reclamar reparación integral por daños físicos, psicológicos y patrimoniales. Dentro de los aspectos forenses, las descargas eléctricas presentan signos característicos como quemaduras en puntos de entrada y salida, lesiones internas de tejidos musculares y afectación cardíaca. El peritaje médico legal en este punto es crucial para diferenciar las lesiones accidentales, criminales o suicidas. En casos mortales, la necropsia forense resulta indispensable, ya que esta permite confirmar electrocución como causa de muerte y descartar otras etiologías, como la toma de muestras de piel y órganos internos es fundamental para evidenciar las alteraciones histopatológicas propias de la electricidad. Siguiente diapositiva, por favor. Y yéndonos un poco más a lo que es el tema de definición médico-legales prácticos, en la práctica ya directamente, existen bastantes dificultades recurrentes en la valoración legal de estas lesiones. Primero, no siempre es sencillo diferenciar entre un accidente laboral y una negligencia atribuible al empleador, ya que puede que haya sido por descuido o puede que el empleador haya dado maquinaria o herramientas que no estén en condiciones estables para poder mandar al personal a directamente trabajar con ese tipo de equipo. Entonces, a veces no siempre es directamente negligencia o también puede ser por descuido del empleador, entonces cae una responsabilidad. Esto afecta a la atribución penal y civil. Como segundo punto, la evaluación de secuelas e incapacidad puede ser compleja, pues la descarga eléctrica generan alteraciones neurológicas, musculares de difícil cuantificación, como ya mencioné anteriormente. Puede ser algo muy grave, puede ser algo muy leve, o también moderado, como lo dijo la compañera. Y bueno, como punto final, en el ámbito de la responsabilidad profesional, el personal de salud podría enfrentar demandas si demuestra negligencia en la atención médica inicial de la víctima, ya que al menos hacer una lesión bastante grave, si no es tratado correctamente o con responsabilidad, o como según establece el protocolo, mediante una lesión eléctrica, puede derivar a problemas futuros directamente de la propia persona, lo cual puede conllevar problemas penales para ellos. Y bueno, como último punto y conclusión, al menos lo que serían las lesiones por electricidad no solo son un accidente común, sino también una realidad que puede, en un momento directamente, cambiar la vida de una persona. En segundos, milisegundos, en realidad. Son bastante invisibles, por así decirlo, y altamente destructivas. Y lo que es la prevención y la prevención es la misma herramienta, al menos para evitar ese tipo de cosas. Desde el uso de equipos de protección personal, mantenimiento de instalaciones, hasta la educación y normativa en el trabajo y el hogar, ya que directamente si lo manejas desde un inicio, pues, o lo previenes, no pasa nada. Y también es clave entender que su abordaje médico y legal para garantizar una atención adecuada a la víctima, sanciones justas en caso de negligencia y sobre todo evitar que se repitan los mismos errores. La electricidad es una aliada poderosa, pero sin respeto por su manejo. Puede convertirse en una enemiga letal. Y al menos eso es algo bastante importante tener en cuenta. Muchas gracias. Y haciendo mención honorífica a nuestro compañero Mateo, que no pudo estar toda la presentación debido a que está con una lesión. Gracias. Bueno, compañeros, antes de finalizar,